Ok. Ok, entonces estábamos hablando que entonces si hay una diferencia de potencial donde tengo una zona de mayor concentración de electrones, los electrones van a fluir, van a desplazarse hacia donde exista una menor concentración de electrones, ¿ok? Esto me crea una diferencia de potencial, o también se llama diferencia de tensión, se indica con volts, con un V, manera, y eso es la corriente eléctrica. Es el movimiento de las cargas negativas a través de un conductor debido a que existe una diferencia de potencial. ¿Ok? Ahora, existen diferentes tipos de corriente eléctrica. Una se llama corriente directa y la otra se llama corriente alterna. Ya hablamos de la electrodinámica, que es el estudio de las cargas en movimiento. Eso nos va a generar una corriente eléctrica. La corriente eléctrica se divide en corriente alterna y corriente directa. ¿Ok? Entonces, la corriente directa consiste en que habrá una circulación fija en un solo sentido. Siempre habrá una circulación fija en un solo sentido de los electrones, que va a ir de polo negativo a polo positivo. ¿Ok? Esa será la corriente directa, de negativo a positivo. Y la corriente alterna consiste en que también van a fluir los electrones, pero este flujo, este camino que recorren los electrones, va a cambiar de sentido constantemente. Bien, entonces, la corriente directa, circulación fija, también se le conoce como CD, y la corriente alterna, CA, cambia de sentido esta circulación de electrones. ¿Ok? En nuestras casas, el tipo de corriente eléctrica que consumimos es la corriente alterna, por diversos motivos. Uno de ellos es porque es más fácil transportar el tipo de corriente alterna a localidades o a lugares más alejados, ¿ok? Es por eso que se utiliza la corriente alterna en nuestras casas. Ahora, reflexionemos. Digamos que estás tomando la clase, estás muy atento, pero de repente tu computadora te avisa que se está por acabar la batería. O si estás en tu celular, igual te avisa. Batería se está acabando. ¿Ok? ¿Qué se hace? Que pues la primera reacción es buscar el cargador, ver dónde la voy a enchufar. Necesito enchufarla para poder continuar esta clase. Pero al enchufarla, esperas obtener un tipo de energía, ¿verdad? Necesitas obtener energía para llenar la pila o la batería de mi compu, la batería de mi celular. ¿De dónde se genera esa energía que está utilizando tu aparato electrónico? ¿De dónde se genera? Bueno, de productores hay productores de energía. Estos productores de energía requieren de unidades generadoras de electricidad, ¿ok? Esto para cargar la batería de mi laptop que se le está acabando. Entonces, la pila, necesito la corriente para que empiece, pues continúe funcionando, ¿ok? Existen productores de energía que requieren unidades generadoras de electricidad o unidades que almacenen mi electricidad para que el aparato que yo esté utilizando pues pueda funcionar como está diseñado, ¿ok? Estos dispositivos generan o almacenan corriente. Pueden ser las pilas, pueden ser las baterías o pueden ser los acumuladores, ¿ok? Las pilas, pues, me almacenan la corriente eléctrica, pues a lo mejor de un juguete que utilice pilas, que tenga lucecitas, pues voy a utilizar estas pilas. Las baterías pues son un poco más grandes, tienen más potencia, nos crean más diferencia de potencial en volts, que es utilizada pues en aparatos que requieren más intensidad de corriente, ¿ok? Como los celulares. Los celulares pues utilizan baterías, también nuestra laptop, requieren más intensidad de corriente que un juguete, ¿verdad? O los acumuladores, que también le llaman baterías, por ejemplo, el de los coches. Los coches contienen piezas que necesitan energía eléctrica para poder funcionar, la alarma, las luces, etcétera. Que hasta cuando se deja prendida las luces de un coche, pues
pues debes de tener cuidado porque se le va a acabar la batería y va a dejar de funcionar al 100%. Entonces, estos acumuladores o baterías me almacenan la corriente, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona la corriente eléctrica? Acá te pongo una analogía de un sistema eléctrico y un sistema hidráulico. Acá tengo una pila, tengo cable y acá tengo como un dispositivo donde imaginemos que puedo ver cómo están corriendo los electrones, cómo está el flujo de electrones. ¿Ok? Entonces, de acá tenemos que el flujo de electrones va por cierto caminito y acá tengo un sistema hidráulico. Entonces, ya hablamos de cómo fluye el agua, cómo fluyen los fluidos. Entonces, es un poco tomando como analogía este ejemplo, ¿ok? Los electrones se van a desplazar, así como los fluidos se van a desplazar de un punto a otro. ¿Bien? Necesitan pues algo que esté almacenando lo que estamos considerando. Por ejemplo, acá estamos utilizando la pila, una pila que tiene almacenada la, la cantidad de electrones, tiene una diferencia de potencial que hace que los electrones fluyan en el sistema. Y acá pues tenemos una bomba de agua, debemos de tener un contenedor de agua que, para obtener nuestro flujo. Entonces, es una manera analógica de mostrarlo. Ahora, ya sabemos que la corriente eléctrica se crea por este flujo de electrones. Nosotros podemos medir la intensidad con la que se crea este flujo de electrones, es decir, la intensidad de la corriente eléctrica. Y esto se refiere a la cantidad de carga que pasará por cada sección de un conductor en un segundo. En cuánto tiempo pasan cierta cantidad de cargas en un conductor. ¿Ok? Y eso lo podemos medir con esta fórmula. Esta fórmula que me indica intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga eléctrica en coulombs, es decir, cuántos electrones pasan. Recuerden que coulomb significa cuántos electrones tengo, cuántos electrones en unidades de Coulomb entre el tiempo que tardan en pasar esos electrones, ¿ok? Y las unidades serán Coulomb entre segundo. Coulomb entre segundo significa ampere, ¿ok? Coulomb entre segundo significa ampere y ampere entonces son las unidades de la intensidad de corriente eléctrica. Ya en la vida práctica, hay aparatos que me miden la intensidad de corriente eléctrica. Acá tenemos un amperímetro. Amperímetro, ¿por qué? Por los amperes. ¿Y qué miden los amperes? Los amperes miden la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuánta carga tengo que está pasando en un segundo? ¿Ok? Entonces esto es un amperímetro y lo utilizamos para medir la intensidad de corriente eléctrica. Ahora, yo sé que puede que estés en tu casa, a lo mejor estás en la casa de tus papás, en la casa de tu tía, de tu abuelita, o estás en una oficina a lo mejor, o estás en un negocio. El caso es que seguramente estás en un lugar donde hay corriente eléctrica, donde hay cables, donde están fluyendo electrones. Y esos electrones, pues, están haciendo funcionar mi computadora, mi ventilador, una licuadora, lo que tengas que funcione con energía eléctrica. ¿Ok? En ese lugar en donde estás, hay circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos serán sistemas en el cual la corriente fluye por un conductor. ¿Ok? Acá vemos el ejemplo de esta casa. Esta casa entonces tiene acá como líneas rojas, yo las representé con rojo. Vemos que está una persona en una computadora, hay una lámpara, una lámpara grande aquí. Acá tenemos más focos, tenemos otra televisión. Acá se puede ver un poquito que hay celdas solares. Estas celdas solares acumulan energía que acá la guardan en unas pilas, en unos acumuladores.
Y de ahí se va repartiendo esa electricidad, ese flujo de electrones empieza a correr por una diferencia de potencial a todos los lugares de la casa. Entonces, esa combinación de generadores, de cables, de los focos, de la compu, se le llama circuito eléctrico. ¿Ok? Circuito eléctrico será el sistema en donde la corriente va a fluir por un conductor en una trayectoria completa. Completa quiere decir que debe de estar cerrada para crear una diferencia de potencial. ¿Ok? Entonces, acá vemos en esta casa que hay varios aparatos eléctricos. Digamos que este sistema, estos circuitos eléctricos, ven a los aparatos eléctricos como puertas para saber si puede pasar el flujo de electrones o no pueden pasar. ¿Por qué? Porque todos los aparatos eléctricos tienen su botón de on-off o de prender, apagar, o un switch, o un botón que te haga funcionar ese aparato eléctrico. Por ejemplo, el foco del cuarto en donde te encuentras, o la lámpara, o lo que dé luz en las noches, tiene un interruptor, ¿verdad? Lo prendes, lo apagas, lo prendes, lo apagas. Bueno, ese interruptor funciona como una puertita donde cuando lo prendes dejas pasar el flujo de electrones y cuando lo apagas le haces como un corte ahí al circuito para que no funcione el foco. ¿Ok? Entonces, todos los aparatos eléctricos funcionan como puertas para que fluyan los electrones. Bien, cada vez que cuando el flujo de electrones se encuentra un aparato eléctrico a su paso, se dice que se presenta una resistencia de los electrones a fluir por ese aparato. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver a más detalle. También es importante considerar que estos circuitos eléctricos por donde se van a desplazar los electrones tienen algunos elementos fundamentales para estudiarlos. Son voltaje, que ya sabemos que el voltaje es la diferencia de potencial, volts, diferencia de potencial, corriente, la intensidad de corriente eléctrica, que vimos la fórmula hace unos momentos, como podemos calcularla, que es Coulomb sobre segundo, que son los amperes, y enseguida, en un momento, vamos a ver a lo que se refiere la resistencia. La resistencia son estos aparatos eléctricos que son como puertas de entrada y salida para el flujo de electrones. ¿Ok? Vamos a continuar. Aquí te presento un circuito eléctrico simple, así con lo básico que debe de tener un circuito eléctrico. Tenemos entonces un almacenador o un generador, ya sabemos que puede ser las pilas. Acá tenemos un interruptor, cables, donde el caminito donde van a fluir los electrones, una resistencia que es un foco y cables, y esto está cerrado. ¿Ok? Acá esto está cerrado. Bien, acá lo podemos esquematizar con dibujos un tanto realistas y acá vemos cómo ya lo podemos ver. Es un ejemplo que podemos ver en la vida real. Están utilizando un foquito, es un foquito de laboratorio, no nos va a iluminar un cuarto, pero pues sirve para ejemplificar lo que estamos haciendo. ¿Ok? Es un circuito eléctrico básico. Ok, te voy a presentar un simulador. A ver si lo puedes abrir. Bien. Te voy a pasar el enlace de este simulador en el chat. Le voy a poner simulador. Te voy a pasar el enlace en el chat. Puedes entrar si es que gustas. Si es que gustas, puedes entrar y puedes ahí indagar y puedes ver qué cosas tiene este simulador. Si no puedes entrar, si estás en tu celular, no te preocupes, después puedes entrar con más calma. Ok, acá te voy a presentar entonces un, este, un, la construcción de un circuito simple. Ya sabíamos entonces que el circuito simple necesita un generador, un almacenador de energía eléctrica, que es
en este caso la batería, voy a tomar la batería, acá me están indicando que tiene 9 volts, acá la puedo aumentar o disminuir, ¿ok? Le voy a poner cable. Para un circuito simple necesito batería, cable, necesito una resistencia. En este caso voy a poner pues un foco. Voy a poner un foco, es la resistencia más común. Acá lo voy a poner. ¿Qué otra cosa necesito? Un interruptor. Necesito un interruptor, este lo voy a poner aquí. Y para hacerlo funcionar, pues voy a acomodar todo esto. ¿Ok? Entonces pongo mi interruptor. Tengo batería, cable. Voy a quitarle un poco esto. Tengo batería, cable. Voy a poner mi interruptor. Voy a unir esto con... Voy a poner más cable. Le voy a poner su foco en una de sus terminales. ¿Ok? Ahí está. Espero que lo esté armando bien. Después voy a unir más cable con otro polo del foco. Voy a terminar este circuito así. Y vean, encendió el foquito, ¿ok? Y acá este circuito está cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que este tipo de interruptor está abajo, lo tengo digamos, encendido. Lo voy a apagar este foco, es decir, voy a abrir. Acá me dicen, el interruptor está abierto. Este circuito entonces está abierto. No está funcionando el foco porque el circuito está abierto. Voy a cerrar el circuito y la resistencia funciona, el foco está funcionando porque está cerrado. Eso es, entonces, cómo se puede construir un circuito simple. ¿Ok? Ahorita vamos a volver con el simulador. Vamos a regresar por ahora a nuestra perdón, a nuestra presentación. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que nosotros necesitamos un generador eléctrico o un acumulador. Estos dispositivos son capaces de entregar la energía eléctrica necesaria a mi circuito. Podemos considerar las pilas, las baterías o algo que se llama fuentes variables. Ok, estas fuentes variables se utilizan más en laboratorios o en prácticas de taller, donde puedes ahí alternar un poco el voltaje, los amperes, etc. Ok, estos son los generadores eléctricos. También necesito conductores eléctricos. Estos conductores pues son los cables. Principalmente están construidos de cobre. El cobre es el conductor más accesible. ¿Ok? Y además tiene baja resistividad. No resiste tanto el flujo de los electrones, así, por eso se dice que tiene baja resistividad. Es accesible, económico y por eso se utiliza muy comúnmente. ¿Ok? Y estos son ejemplos de cables que se utilizan en el laboratorio de ciencias, por ejemplo. Tiene se llaman caimanes o pincitas en sus extremos, ¿ok? Que es donde vas a como agarrar el otro cable o el otro componente de tu circuito. Los cables de tu casa, pues son también de cobre en su mayoría, también son de cobre, y esos están cubiertos de un material aislante. Entonces, tienen cobre en su interior y también tenemos un material aislante cubriéndolo, como es el plástico. ¿Ok? Entonces, ese es el conductor eléctrico. Necesitamos también interruptores o dispositivos de maniobra. Es en el circuito eléctrico, pues lo que va a encender y apagar o abrir y cerrar nuestro circuito eléctrico. ¿Ok? Unos son pulsadores, otros son de cola de rata, así como palanquita se llama cola de rata. Interruptor tipo cuchilla es como que levantas y bajas y te va a dejar pasar los electrones, etc. ¿Ok? Y hay unos dispositivos de medición dependiendo lo que tú quieras medir. ¿Ok? Son utilizados para analizar los circuitos eléctricos, para medir y visualizar la corriente eléctrica que se está creando en nuestro circuito eléctrico. ¿Ok? Hay algunos que se llaman analógicos, del tipo analógico, que
unos te miden los amperes, otros los voltímetros y otros la resistencia, que se mide en ohms, ¿ok? Y hay otros que se llaman digitales, multímetro digital, que te integra todas estas mediciones. Te integra todas estas mediciones. Entonces, en un solo aparato puedes medir los amperes, los volts o las unidades de resistencia. Bien, este multímetro digital entonces es muy utilizado por los ingenieros o por las personas que estudian este tipo de circuitos eléctricos. ¿Ok? Ahora, la resistencia. La resistencia eléctrica, como ya te había mencionado, son esos aparatos que utilizan la electricidad. También se les conoce como resistores, ¿ok? Resistores o resistencia eléctrica. Son dispositivos, entonces, que me van a transformar la energía eléctrica en otra cosa. Energía eléctrica puede ser en energía luminosa o en calor o en otro tipo de energía. Bien, en prácticas de circuitos eléctricos, pues, utilizamos foquitos LED o foquitos de esos de Navidad o focos de prácticas de laboratorio que no utilice mucha intensidad de corriente. Bien, ahora, también en electrónica se utilizan este tipo de resistencias, ¿ok? Que se dibujan de esta manera. Las banditas de colores van a cambiar, bueno, va a depender mucho de las unidades de resistencia que tengan este tipo de resistores, ¿ok? Ahora, ya analizamos cuáles son los componentes de mi circuito eléctrico. Esos componentes se pueden representar con símbolos. Por ejemplo, lo que me crea una fuente de voltaje se puede representar con círculo e indicar su lado positivo y su lado negativo. Las pilas se pueden representar de esta manera, con estas líneas. El interruptor son estas dos líneas, se abre y se cierra también. El amperímetro, círculo A, el voltímetro, círculo V, el ohmímetro, círculo y este símbolo que se llama ohms, ¿ok? Los cables se representan con una línea, simplemente. Entonces, nuestros elementos del circuito eléctrico los podemos representar con símbolos. Bien, vamos a ver a nuestro simulador. Les quiero presentar que aquí del lado derecho, en este cintillo, pues están diferentes cosas: cables, batería, bombilla, resistencia, cable, billete, moneda, borrador, etc. Bien, ahí para que hagas tus experimentaciones. Y abajo te aparece un dibujito de una pila. Si le das clic sobre eso, pues te aparece como un dibujo más o menos realista a lo que yo vería en la vida real, ¿ok? Si le das clic en estas líneas, que es el símbolo de una pila, te convierte esos dibujos a la simbología eléctrica, ¿ok? Vemos que el cable es una línea, la batería se representa con estas líneas acomodadas de esta manera. La bombilla es como un círculo y este símbolo, ¿ok? La resistencia, muy importante que recuerden cómo se representa la resistencia. Es como un tipo zigzag, ¿ok? El interruptor, pues es entonces estas líneas que se puede abrir y cerrar. Voy a poner a funcionar, por ejemplo, de hecho estaba funcionando, ¿verdad? Ahí están corriendo los electrones y es lo mismo que yo lo represente con dibujos, ahí está prendiendo mi foco, o con símbolos, dependiendo lo que se te pida, ¿ok? Dependiendo lo que se te pida, ya sea que te pidan con dibujos realistas o con símbolos, ¿ok? Así se pueden representar los circuitos. Vamos a nuestra presentación, ¿ok? Y ahora vamos a hablar de las resistencias. Ya sabemos que las resistencias son los aparatos eléctricos que utilizan la corriente eléctrica. Se le llama resistencia porque oponen el flujo de la corriente eléctrica, ¿ok? Algunos materiales
poseen comportamiento de oponer resistencia a este flujo de electrones. Esta es una propiedad para resistir la corriente y se llama resistencia y se representa con una R. Bien, una R. Y acá vemos un ejemplo, este dibujo nos representa un cable conductor. Este cable conductor tiene resistencia. Aunque sea de cobre, aunque sea de plata o sea el mejor material, va a tener cierto tipo de resistencia. Y esa resistencia se puede calcular con esta fórmula. Resistencia será igual a la resistividad, que resistividad se calcula de tablas, por la división entre la longitud del conductor entre el área transversal. ¿Ok? Entonces, para que un conductor sea mejor o de menor calidad para conducir la electricidad, va a depender mucho de su longitud y de su área transversal. ¿Ok? Acá tenemos varios materiales donde nos representan si puede ser un buen conductor de electricidad o puede ser un semiconductor o si es un aislante. ¿Ok? Acá en la tablita, en el último, tenemos que el teflón tiene mucha resistividad. Quiere decir que el teflón no deja pasar al 100% todos los electrones. ¿Ok? Presenta mucha resistividad. Se considera entonces un aislante. Acá el carbón, germanio y silicio son semiconductores y los conductores pues son plata, cobre, aluminio y oro. ¿Ok? Ahora, la conexión de resistencias puede ser en serie, puede ser en paralelo o puede ser mixto. Estas conexiones de resistencias va a variar mucho de cómo las quieras poner, de cómo quieras que funcione tu aparato eléctrico. Bien, acá tenemos la simbología de la resistencia. Es un zigzag, se representa con R. Y va a tener los puntos de conexión. Ok, estos puntos de conexión, entonces serán los extremos que vas a unir con cable. Digamos que es el enchufe que vas a unir con cable de tu aparato eléctrico para que funcione. Esos aparatos eléctricos o esas resistencias los puedes unir en serie. En serie quiere decir que los vas a unir uno tras otro, tras otro, tras otro de forma continua. ¿Ok? Los puedes unir de forma continua. Entonces, aquí está el dibujo. Los puedes unir de forma continua. Aquí, por ejemplo, acá abajo tenemos unos foquitos conectados en serie, una práctica de taller. Acá tenemos entonces las pilas de amarillo, del lado derecho tenemos el interruptor, acá abajito tenemos dos foquitos, se llaman resistencias y están unidos uno tras otro, ¿ok? Acá lo que vemos del lado izquierdo son resistencias conectadas en serie, R1 y R2, uno tras otro. Vamos a nuestro simulador. Voy a hacer, entonces voy a conectar resistencia una tras otra. Este que vemos aquí, como gusanito que está aquí, se llama resistencia, se utiliza en electrónica y lo podemos conectar con cable y yo voy a hacer una resistencia vamos a poner 3. Un circuito con 3 resistencias conectados en serie. Y vean, para que sea en serie tiene que ir una resistencia tras otra resistencia, pongo cable y voy a poner otra resistencia, ¿ok? Estas resistencias, pues puedo cambiarla. A lo mejor la resistencia no la quiero poner de este tipo. La resistencia también puede ser un foco. Voy a poner entonces un foco aquí primero. Y aquí me queda la resistencia. Bien, ahora, para saber la resistencia total, hay fórmulas. Le voy a cambiar a dibujos. Ahí, miren, tengo
A ver, le voy a quitar esto. Tengo resistencia 1, que fue un foco, resistencia 2, que fue resistencia de electrónica, resistencia 3 se representa así. ¿Ok? Tengo resistencias conectadas en serie, una tras otra. Bueno, mejor le quito este y le pongo una resistencia con esta simbología para que lo identifiquen. Esto está conectado en serie, ¿ok? Porque está conectada una resistencia tras otra resistencia. Y veo que cada una de ellas tiene un valor de 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. Las unidades para medir la resistencia son en ohms, ¿ok? Y cada una de ellas tiene 10 ohms. ¿Cómo yo podría saber la resistencia total de lo que tengo representado aquí? Existen fórmulas. Y las fórmulas está aquí en esta diapositiva y se llama resistencia total. La resistencia total para calcular lo que yo tengo en el circuito, dependiendo de la cantidad de resistencias en serie, es la suma de todas las resistencias que estás utilizando. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera saber cuánto equivale la resistencia total de un circuito de resistencias con 3 resistencias en serie y cada una vale 10, tendría que sumar 10 más 10 más 10. ¿Ok? Eso es en serie. También puedo conectar mis resistencias en paralelo. Puedo conectar las resistencias en paralelo de esta manera. Bien, cuando estén en paralelo, quiere decir que sus terminales se unen en un solo punto. Las terminales o el cablecito que está saliendo de la resistencia se van a unir en un solo punto. Y ese punto se llama nodo, ¿ok? Ese punto se llama nodo, donde se unen dos o más cables, donde están conectados dos o más cables, se llama nodo. En pocas palabras, es la unión de varios cables eléctricos. Acá vemos en la figura 25 ejemplos de conexiones de resistencias en paralelos. Acá puedo representar la unión de 3 resistencias de esta manera, y acá en los extremos pues añado el generador o la pila, o lo puedo representar así, que salen 2 nodos A y B, o lo puedo representar así, como haciendo ángulos entre la resistencia, como haciendo como un tipo hexágono. Entonces, de las 3 formas es correcto representar una conexión de resistencias en paralelo, ¿ok? Estas resistencias en paralelos son las que encontramos continuamente en nuestros hogares. Son como los aparatos eléctricos están acomodados en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque este tipo de resistencias en paralelo se conecta de tal forma que si un foco se funde, ya los demás focos pueden funcionar, no se afectan, ¿ok? Si un enchufe se funde, los demás enchufes pues pueden funcionar, no se van a ver afectados, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo en aquí en nuestro simulador. Voy a hacer refresh de esto. Voy a poner entonces resistencia en paralelo. Lo voy a poner con símbolo. Tengo una resistencia y lo voy a poner en paralelo. Entonces, tengo una, tengo dos resistencias, tengo 3 resistencias. Ahí están las 3 resistencias y tengo que acomodarlas en paralelo. Entonces, se tienen que unir por nodos. Entonces, yo puedo hacer esto. Puedo hacer, voy a alargar esto un poco. Voy a, entonces, a unirlo así. Voy a alargar sus terminales. Oh, no, esto iba acá. Ok, espero no fallar aquí. Y estoy creando nodos, ¿ok? Le estoy añadiendo cable a cada una de las resistencias para crear nodos, para que me quede un poco larguita y yo pueda, ajustarlo, ¿ok? Ya que tengo ajustado los cables un poco más largo, pues voy a unir todo eso en
nodos. Uno acá. Y de una vez voy a añadir más cable. Y voy a alargar esto. Y acá ya tengo un nodo. Acá abajo ya tengo un nodo porque hay 3 resistencias conectadas. Entonces hay un nodo, ¿ok? Voy a unir, voy a alargar este cable. No, no se puede alargar, entonces voy a unir con más cable aquí, ¿ok? Y ahí tengo mis 3 resistencias, ¿ok? Voy a unir más cable. Voy a agregarle un interruptor, ¿no? Ese interruptor va a estar unido a una batería. Va a estar unido a una batería para hacerlo funcionar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a unir con más cable aquí. Voy a cerrar esto. Creo que me faltó cable ahí. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si pasan los electrones. Sí, sí están pasando los electrones. ¿Ok? Vamos a ver del dibujo de manera realista. Ahí están los electrones pasando en este circuito en paralelo, ¿ok? Es un circuito en paralelo. Lo que vamos a hacer, borré mi otro circuito que estaba en serie. Voy a poner otra vez mi circuito en serie para demostrar cuál es la diferencia y por qué se prefiere utilizar en nuestras casas un circuito en paralelo en vez de un circuito en serie. Seguramente ustedes reconocen o han jugado con los foquitos de Navidad. Los foquitos de Navidad pues van uno tras otro, uno tras otro. Yo recuerdo que los foquitos de Navidad que utilizaban en mi casa hace mucho tiempo, pues si se apagaba un foquito de Navidad, ya los demás ya no funcionaban. Dejaban de funcionar los foquitos de Navidad. Pues porque si uno se apaga, ya los demás se apagaban. Ahora veo que hay foquitos de Navidad que están conectados en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Pues que entonces que si un foquito se apaga, el cable no está conectado como en serie, es decir, que deja pasar los electrones aunque una parte del nodo desaparezca, ¿ok? Aunque una parte del nodo, pues, no esté junto, ¿bien? Acá lo que yo estoy creando es un circuito en serie. Este de abajo es un circuito en serie. Vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona. Ok, voy a abrir, voy a quitarle acá esto. El que está abajo, el que está aquí, es un circuito en serie, ¿ok? Porque tiene una resistencia, que en este caso fue un foco, 2 resistencias, 3 resistencias, ¿ok? Tiene 3 resistencias y está abierto aquí. Tiene la misma batería, no le he quitado nada, tiene el voltaje de la batería de 9 volts. Y acá tengo del lado izquierdo, arriba, tengo un circuito en paralelo. Igual la batería tiene 9 volts, está abierto. ¿Ok? Acá está en símbolos. Lo tengo representado en símbolos y no tengo encendido estos circuitos. Vamos a encender el de arriba. Voy a quitar el del medio y voy a poner una bombilla. A ver si me permite poner una bombilla para ver cómo funciona. Y, ok, ahí está. Entonces cambié una resistencia y puse una bombilla. Al final de cuentas, la bombilla o el foco también es una resistencia. Voy a ver si funciona, voy a ver si prende mi bombilla. Sí, sí prende mi bombilla con la pila que le puse. ¿Ok? Prende mi bombilla en paralelo. ¿Prende mi bombilla cuando está en serie? Sí, sí prende. Acá vean la intensidad de brillo de las bombillas. Cuando está en serie es menor la intensidad de corriente, ¿ok? Cuando está en serie es menor la intensidad de corriente. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones tiene que recorrer todo un camino más largo. Y aquí el flujo de electrones, el camino es más corto, ¿ok? Vamos a apagar estas bombillas. Ahora, lo que vamos a hacer es quitar el foco, quitar alguna resistencia, a ver si sigue funcionando mi foco. Aquí en el de abajo, en el circuito de abajo,
pongan atención por favor, esté encendido, voy a apagar esto, esté encendido mi foco, ¿ok? Funciona mi foco con el circuito que yo creé. Voy a quitar la resistencia 3, a ver si funciona mi foco, a ver si sigue funcionando mi foco. La voy a borrar, acá le pongo borrar y se rompe el circuito. Se rompe, ya no hay dónde seguir ese camino del flujo de electrones. Los electrones quedaron así como sin un puente donde caminar, entonces no funciona mi foco. ¿Por qué? Porque yo quité acá una resistencia. Bien, vamos a regresarle la resistencia para que funcione. Ok. Ahora vamos con el ejemplo de arriba, en paralelo. Entonces está funcionando mi bombilla, está en paralelo. Vamos a quitarle la resistencia 3. Vamos a borrar la resistencia 3 a ver si sigue funcionando mi foco. Entonces la elijo y le voy a quitar la resistencia a ver si sigue funcionando mi foco. Y mi foco sigue funcionando. Mi foco sigue iluminando. ¿Por qué? Pues yo tenía el camino de electrones aquí, pero no le afecta nada porque acá sigue los electrones un camino para hacer funcionar el foco, ¿ok? Entonces no importa si yo le quité la resistencia 3, la última resistencia, mi foco seguirá funcionando. Es lo que pasa en nuestras casas. A lo mejor el foco del el cuarto de mi hermano o el cuarto de mi hermana se funde. Ahí vamos a poner 3 focos. El último foco que sea el foco del cuarto de tu hermano. Se funde o lo quita o algo, o revienta, algo sucede, ¿ok? Pues mi foco seguirá funcionando a pesar de que el otro foco se fundió, ¿ok? A pesar de que el otro foco se quitó, mi foco sigue funcionando. Bien, entonces es por eso que se prefiere hacer el circuito en paralelo en nuestros hogares. Bien, vamos a volver a nuestras diapositivas. Ustedes tienen ese simulador. Y ahora, ¿cómo calculo? Aquí están ejemplos de cómo puedo representar el diagrama del circuito de resistencia en paralelo. Esto es un protoboard, se utiliza mucho en electrónica, se ponen las resistencias de tal manera que hacen como escaleritas, unas escaleritas para probar circuitos eléctricos, ¿ok? ¿Cómo puedo saber yo la resistencia total en paralelo de mi circuito? Cuando yo tengo acomodadas de esta manera, en paralelo mis resistencias, también puedo calcular la resistencia total con esta fórmula que me indica el recíproco o el inverso de la resistencia total. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos y al final tengo que saber que existe una ley de Ohm, que recuerdan que yo les dije que existían elementos fundamentales para nuestros circuitos eléctricos, que era la resistencia, se mide en ohms, la diferencia de potencial o voltaje, que son los volts, y la intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperes. Son 3 variables fundamentales del estudio de la corriente eléctrica, del estudio de nuestros circuitos eléctricos. Y se representa con esta fórmula, y esta fórmula se llama la ley de Ohm, ¿ok? Es la ley de Ohm. Esta ley de Ohm la podemos acomodar en un triangulito. Este triangulito ustedes ya lo han manejado con otras variables, pero funciona igual. Abajo va la intensidad de corriente, la resistencia y arriba va el voltaje. Si tú quieres calcular voltaje, por ejemplo, tapas el voltaje y te queda que vas a multiplicar intensidad de corriente por resistencia. Si tú quieres encontrar intensidad de corriente, pues divides voltaje entre resistencia, y si quieres encontrar resistencia, divides voltaje entre intensidad de corriente. Esa es la ley de Ohm, ¿ok? Vamos a hacer ejercicios de cálculo de resistencia. ¿Alguna duda, chicos? ¿Dudas, comentarios, algo que quieran compartir antes de hacer los ejercicios? Voy a empezar una... No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ok.
Perfecto. Voy a empezar una pizarra. Se les debe de estar compartiendo en el chat. Y también se los voy a compartir en la pantalla. Ya saben que pueden entrar a la pizarra o pueden ver mi pantalla. De las dos formas, se puede utilizar esta pizarra. Van a estar como lectores. Ok. Bien, y vamos a hacer ejercicios. Vamos a ponerle un fondo para que no brille mucho. Y vamos a poner ejercicios a resolver que se van a parecer mucho a los que se te van a quedar como tarea. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir acá que el primer ejercicio, bueno, va a ser un ejercicio en el cual se van a desprender dos situaciones en donde te piden determinar el valor de la resistencia, el valor de la resistencia total, el valor de la resistencia total de las siguientes resistencias. Las siguientes, ya sabemos que estamos hablando de resistencia, le tengo que cambiar color, le voy a cambiar color entonces, para que se resalte, y vamos a utilizar tres resistencias. R1 va a ser igual a 60, y las resistencias, sus unidades son ohms. R2 va a ser igual a 22 ohms, y R3 va a ser igual a 220 ohms. Tienen diferente valor de resistencia y me piden calcular resistencia total cuando están acomodadas de diferente forma. Cuando están acomodadas van a ser dos incisos. Inciso A, perdón, ahí me equivoqué. Inciso A, primero va a ser en serie. Inciso B, va a ser en paralelo. Ok. Me están diciendo que tengo tres resistencias. R1, ok, vamos a hacer grande esto. R1, R2, R3. Y me preguntan el valor de la resistencia total. Okay, vamos a hacerlo así. El valor de la resistencia total de R1, R2, R3, cuando primero está acomodado en serie y después lo acomodo en paralelo, ¿ok? Entonces son dos incisos, A y B. Tengo que recordar las fórmulas para calcular la resistencia total, ya sea cuando está acomodado en serie o cuando está acomodado en paralelo. La resistencia total cuando está acomodado en paralelo, recordemos que es la fórmula que estaba en las diapositivas, que es la suma de cada una de las resistencias, ¿ok? Y cuando yo tenía mis resistencias en paralelo, voy a ocupar la fórmula de los recíprocos de las resistencias, que es también lo que les había mostrado, ¿ok? Los recíprocos, ¿por qué son recíprocos? Porque están uno entre algo, ¿ok? Se llaman recíprocos o inversos. Esas son las fórmulas que voy a utilizar. Vamos a aplicarlas. Vamos a aplicar entonces estas fórmulas. Vamos a hacer primero el inciso A. Pues voy a copiar tal cual el ejercicio, pero nada más con el inciso A. El inciso A es el que voy a hacer primero, voy a hacerlo en el otro marco. Primero indico que voy a hacer el inciso A. Bien, entonces, pues el inciso A, ya sé cuál fórmula es la que voy a utilizar. La paso. Y voy a sustituir entonces los valores. Y siempre es conveniente representar el diagrama eléctrico con los símbolos, ¿ok? Siempre es conveniente representar el diagrama eléctrico con los símbolos.
A mí me están hablando que tengo entonces 3 resistencias. No me dicen el valor del voltaje de la pila, no me dicen si tiene un interruptor, si tiene 2 pilas. Yo voy a deducir que están en un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces voy a dibujar mi circuito. Voy a aprovechar para dibujar mi circuito. Y ese circuito lo represento con símbolos. Voy a dibujar el generador o la pila. Bueno, la pila, vimos que en nuestra simulación eran 2 líneas así. Esta va a ser la pila. De ahí le vamos a poner cable y de abajo pues también debe de llevar cable. Y vamos a dibujar la resistencia 1. La resistencia 1 tiene un valor de 60 ohms. Pues simplemente era un zigzag así, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer más bonito que yo. Creo que me pasé ahí en un zigzag. Bueno, básense en su simulador o en las diapositivas que les voy a compartir para hacer los dibujos. Van a estar mejor acomodados, ¿ok? Entonces, esa es la resistencia 1, cable, sigue. La resistencia 2, voy a subir, cable, acá tiene que estar bien cerrado, si no, no funciona, si no, no funciona mi circuito de electrones. Tiene que estar bien cerradito, ¿ok? Llevo 2 resistencias y cable y voy a dibujar la tercera. Ahí me quedo. Intenté hacerlo lo más derechito que pude. Ahí están las 3 resistencias. Dibujo cable, bajo el cable para cerrar. Acá pues voy a dejar el interruptor abierto para indicar nada más que existe ahí el interruptor. ¿Ok? Ese es mi diagrama de un circuito eléctrico que contiene las 3 resistencias. R1, R2, R3, vamos a ponerles nombres. Esta va a ser R1, esta va a ser la R2 y esta va a ser la R3. Mi diagrama de resistencias cuando están acomodados en serie, ¿ok? Este es en serie porque está uno tras otro, tras otro. Esto es en serie. Y ahora sí, puedo calcular la resistencia total. Resistencia total es solamente sumarlos. Es una suma muy simple, entonces voy a sumar el valor de R1, que es de 60, y los ohms se representan con este símbolo, ¿ok? 60 ohms. Voy a sumar, entonces, R2, que se representa con R2, tiene un valor de 22 ohms. Bien. Luego más R3, que tiene un valor de 220 ohms. Y tengo que hacer esa suma. 60 más 22 más 220. Al final, pues me queda un valor total de 302 ohms. Y ese es el resultado de la resistencia total cuando está acomodado en serie, cuando mis resistencias están acomodadas en serie. ¿Ok? Ahora voy a hacer el siguiente inciso. El siguiente inciso me pedía en paralelo. Siguiente inciso me pedía entonces en paralelo. ¿Ok? Vamos a copiar esto en la otra plantilla donde me está pidiendo, no se copió, se copió otra. Vamos a copiarlo. Ok, en paralelo la fórmula va a cambiar. Ya les expliqué entonces que vamos a utilizar la fórmula de los recíprocos. ¿Ok? La fórmula de los recíprocos. No se quiere copiar. La fórmula de los recíprocos, entonces, me está indicando que es un inverso. Yo puedo aprovechar que tengo mi calculadora científica. Puedo aprovechar que tengo mi calculadora científica y hacer los recíprocos. Pero
directamente en mi calculadora. No, no se quiere copiar. Bien, ya hemos hecho la función de utilizar fracciones en la calculadora. Entonces, pues se deben de acomodar más fácilmente. ¿Ok? Y aquí voy a copiar cuando están en paralelo. Paralelo voy a utilizar la B. ¿Ok? La fórmula B y también tengo que dibujar el diagrama. También tengo que dibujar el diagrama. ¿Ok? Acá voy a poner que va a ser B en paralelo. Ok. Tengo la fórmula, voy a dibujar el diagrama. Pues el diagrama entonces voy a recordar que lo tengo que dibujar como si estuvieran unidos en nodos. ¿Ok? Voy a dibujar primero mi pila. Mi pila pues va a quedar un tanto así. Sale, perdón, no era acá. Sale cable de mi pila y voy a alargarlo. Y acá abajo también debe de salir cable. Voy a alargarlo porque de ahí van a empezar a salir las resistencias. Voy a dejar espacio para resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Va a estar aquí hasta el final. Las voy a poner con azul, nada más para diferenciarlas. Ok, no me salió tan bonito eso. Ok. Entonces esta va a ser la 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la resistencia 3. ¿Ok? Entonces le pongo nombres, R1, yo ya sé el valor, R2, también yo ya sé el valor, y R3, ya sé el valor, me lo está dando el ejercicio. Bien, lo que sigue entonces es hacer mi sustitución del valor de las resistencias para poder encontrarlo. Como yo les comentaba, pues voy a utilizar recíprocos, puedo utilizar de forma directa en mi calculadora el acomodo de estos datos, ¿ok? Ahora, puedo utilizarlo de forma directa o puedo utilizar las operaciones con fracciones. Si yo recuerdo, si sé manejar muy bien y si quiero utilizar las operaciones con fracciones, también te puedes basar de eso, recordando que tienes que encontrar el mínimo común múltiplo, multiplicar, dividir, etcétera. Bien, yo voy a acomodar entonces los datos que tengo. Les tengo que compartir mi pantalla completa, permítanme un momento. Voy a dejar de presentar y voy a presentar mi pantalla completa para que puedan ver la calculadora. Entonces tengo esto y tengo esto. Bien. Voy a escribir la sustitución que me dice, voy a encontrar el inverso o recíproco, también se llama, de la resistencia total, que va a ser igual al inverso o recíproco de R1. R1 tiene un valor de 60 ohms más 1 entre 22 ohms, 22 ohms más 1 entre 220 ohms. ¿Ok? Yo tengo entonces esta operación. Ya sea que yo tenga que hacer la división de 1 por 1. 1 entre 60 y anoto el resultado. 1 entre 222, anoto el resultado. 1 entre 220, anoto el resultado. Sumo los tres resultados y eso será el inverso de RT. ¿Ok? O yo puedo saber, puedo recordar cómo se suman las fracciones. Entonces le pongo un igual
encuentro acá cuál es como un múltiplo, lo anoto aquí, multiplico, divido, sumo, ¿ok? Lo puedo hacer así. O si tienes tu calculadora, puedes aprovecharla y utilizar las funciones que sean necesarias, ¿ok? Vamos a hacer utilizando la calculadora de forma directa. Vamos a poner entonces esta tecla de fracción, la mayoría de calculadoras lo traen. Voy a poner 1 entre 60 más, tienes que checar que se acomode de esta manera, ¿ok? Que el más no quede acá abajo, porque si queda acá abajo, ya le estás indicando a la calculadora otra cosa. El más, entonces lo mueves la flechita, le pones más, más, pones esta tecla, 1 entre 22, mueves, más, 1 entre, perdón, 1 entre 220, ¿ok? Igual. Y directo la calculadora me va a dar un resultado. Me lo dio en fracción, ¿ok? Voy a escribir el resultado en fracción y me quedó entonces que el recíproco de RT es igual a a un quinceavo, ¿verdad? Un quinceavo. Me lo dio en fracción, ¿ok? Aprovecho que está en fracción, lo puedo dejar así, ¿ok? Y acá, tengo que recordar que 1 sobre RT significa inverso o significa recíproco. 1 sobre RT significa recíproco. Entonces, yo puedo transformar este recíproco que me dio en mi calculadora utilizando esta tecla de inversos. Entonces le pongo inverso del resultado anterior, es decir, inverso de un quinceavo, y me va a dar el resultado de RT, ¿ok? Lo puedo escribir otra vez, 1 sobre 15, que me dio hace rato, inverso. Y me va a escribir 1 sobre 15 a la menos 1 es igual a 15. El resultado es 15. Puedo hacerlo así o puedo despejar acá mi incógnita, ¿ok? Puedo despejar mi incógnita. ¿Cuál es mi incógnita? Mi incógnita es RT. ¿Por qué voy a despejar o por qué estoy haciendo eso? Porque a ti te están pidiendo el valor de la resistencia total. No te están pidiendo el recíproco de la resistencia total. No te están pidiendo esto. Te están pidiendo solamente RT. Aquí este RT le estorba el 1. Por eso le estás haciendo el recíproco. Puedes despejar RT entonces. ¿Cómo se puede despejar RT? Pues RT está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. 15 está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. De la siguiente manera, ¿ok? Entonces vamos a mover el 15, que va a pasar del otro lado. 15, que va a estar multiplicándose con el 1 que se quedó del otro lado, es igual, y del otro lado pues se quedó un 1, ¿y quién se va a pasar multiplicando? Pues RT, ¿ok? ¿Qué fue lo que hice? Pasé este 15 multiplicando de este lado, y pasé RT multiplicando de este lado con este 1, lo despejé, resuelvo. Resuelvo y me queda 15 por 1, 15. 1 por RT, RT. RT o resistencia total es igual a 15, nada más lo acomodo, del otro lado del igual se queda la RT y del otro lado se queda el número que son 15 y yo estaba sumando en ohms. Los ohms entonces se quedan igual, ¿ok? Las unidades van a ser en ohms. La respuesta final de la resistencia total del circuito en paralelo me queda en 15 ohms. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicos?